tributaria de la OCDE, quien también ha presentado ante los especialistas chilenos la necesidad y el margen que tendría Chile para aumentar recaudación vía impuestos. De esto vamos a conversar con el fundador y director ejecutivo del Centro Contribuye, experto en materia tributaria, Ricardo Guerrero, que se encuentra en el Reino Unido en este momento. ¿Cómo está, Ricardo? Hola Lucía, bien, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta conexión con toda Latinoamérica para hablar de un tema que es sensible. No es fácil llegar y cambiar o implementar una reforma tributaria. Ha costado en Chile a lo largo de décadas también ir avanzando en ese sentido. Y además hay cifras que se contraponen entre, por ejemplo, las que presenta el mundo del empresariado en Chile, algunos académicos o académicas, versus lo que señalan los organismos internacionales. ¿Por qué el FMI, como la OCDE, han señalado que Chile tiene margen y que necesita avanzar en una reforma tributaria? Bueno, como hemos visto en los últimos años y como bien señalabas en la introducción, el país ha ido aumentando su tendencia a gastar más, dado las necesidades de satisfacer derechos sociales de la ciudadanía. Desde el año 2012 en adelante, con más fuerza desde las marchas estudiantiles. Después vino el primer gobierno de la presidenta Bachelet, donde se hizo una reforma tributaria para satisfacer demandas en relación a la educación y otros derechos sociales. Después tuvimos el estallido social, donde se aumentaron nuevamente los gastos sociales. Tuvimos la pandemia y por lo mismo la tendencia de gastos ha ido al alza. Y esto no ha tenido un correlato suficiente con respecto a los ingresos. Y como bien señalabas, los organismos internacionales han tratado de ir mostrando también, en paralelo a lo que se ha ido discutiendo, cuál es el margen y cuál es la diferencia que tenemos con el resto de los países. Y ahí OCDE hizo un muy buen estudio, que de hecho fue encargado por el gobierno anterior, no fue encargado por este gobierno. ¿Gobierno de Sebastián Piñera? Sí, fue encargado, ese reporte que se publicó durante el año pasado, fue encargado durante el gobierno del expresidente Piñera. Y ese informe es bastante comprensivo, se ponen distintas hipótesis, hace distintas comparaciones, y en todas las comparaciones muestra que Chile tiene una brecha con respecto a los países de esa organización. Perfecto. Medidos por el nivel de desarrollo que tenía Chile en el momento en que ellos tenían un nivel de desarrollo similar a nosotros, excluyendo contribuciones de seguridad social, por donde se lo mire, tenemos una diferencia de recaudación con respecto a eso. Claro, en específico estoy viendo aquí, de hecho el informe lo tengo aquí, y dice en específico, en 1978 el promedio de los países de la OCDE tenía el mismo nivel de ingresos de Chile, que hoy tiene Chile, siendo la carga de impuestos del conjunto de países en aquel entonces superior al 30% del PIB, cuando Chile recauda hoy, de acuerdo a los distintos indicadores, entre un 20 y un 25% aproximadamente. O sea, es una diferencia importante considerando el mismo nivel de desarrollo, y por eso se pone el ejemplo del año 1978. Ahora, hay una importante discusión también porque las experiencias en Latinoamérica son distintas y conocemos también países que gastan mucho en derechos sociales, en bonos o en distintos beneficios para la ciudadanía, generando importantes deudas también que terminan afectando. O sea, a la larga, al final del ciclo, termina siendo peor, incluso para una ciudadanía que se ve empobrecida porque el país entero se ve endeudado y empobrecido. Entonces, es importante aclarar eso. Cuando usted habla de que Chile ha empezado a gastar más y necesita gastar más según, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, esto es dentro de todavía el margen de responsabilidad fiscal y no nos haría, por ejemplo, acercarnos a esos países que hoy se ven empobrecidos precisamente porque hacen un uso irresponsable de los beneficios a la ciudadanía. Ese es justamente el tema que está en discusión hoy día. El país Chile se ha caracterizado por tener por estar muy alineado con la responsabilidad fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que hay gastos permanentes, a medida que se necesitan gastos permanentes, se requieren ingresos permanentes. Entonces,
¿qué es lo que está en discusión hoy día? Que nosotros hemos visto cómo han ido aumentando estos gastos, han ido aumentando los gastos permanentes, también los programas sociales se han hecho más universales y eso requiere aumentar los ingresos permanentes. De lo contrario, como bien señalas tú, si no lo financiamos con ingresos permanentes, de alguna parte tiene que salir esa plata. Perfecto, perdón. Ya hay un y consenso. esa plata ha salido últimamente de más deuda. Ya. Y si nos endeudamos más, vamos a pagar más intereses. Eso quiere decir que si acumulamos más intereses, en la discusión de nuestro presupuesto público, todos los años vamos a tener que ir destinando más plata de nuestros ingresos a pagar esos intereses, a pagar esas deudas. Perfecto, pero esto es importante ponerlo en un marco. El espacio de acción de los gobiernos. Que a mí me gustaría también ponerlo sobre la mesa, a propósito de que usted mencionaba que este es un informe que ha sido encargado, porque es una discusión que en Chile lleva larga data y fue encargado por el gobierno anterior, un gobierno de centro derecha, el de Sebastián Piñera. Hay un consenso más o menos amplio en el país de la necesidad de avanzar en gasto en derechos sociales. Eso es importante señalarlo, porque no necesariamente es un consenso en todos los países, dado lo que yo señalaba, la experiencia de cada uno de los países. En algunos se señala que se hacen prebendas y que de alguna manera se genera un clientelismo imperfecto dentro de las sociedades, tratando a través de bonos, por ejemplo. En el caso chileno es diferente, venimos desde otro lado y en ese sentido hay cierto consenso desde diversos sectores políticos, como también diversos gremios, diversos sectores productivos, sobre la necesidad de avanzar en fortalecer derechos sociales y la participación del Estado en esos derechos sociales. Lo que no hay consenso es de dónde sale la plata, porque además hay una diferencia importante entre lo presentado por el Fondo Monetario Internacional, entre lo presentado por la OCDE y lo presentado, por ejemplo, por organizaciones productivas en Chile. ¿Por qué se produce esa diferencia? Acá se ha instalado el debate de que se ingresan altos impuestos, se recauda alto a niveles OCDE, pero que la redistribución se pierde cuando el Estado le empieza a administrar y se pierde en la burocracia, se pierde en el camino. Eso lo ha rebatido precisamente la OCDE. Sí, yo te diría que ese consenso que dices tú, bueno, es cosa de ver un poco qué pasaba durante el debate presidencial anterior. Nosotros vimos qué ocurría con las campañas presidenciales y lo estuvimos revisando el otro día. Y 3 de 4 candidatos de la centro derecha establecían que era necesario aumentar la carga tributaria para hacerse cargo de los gastos sociales. Claro. Hoy día vemos que hay un retroceso en este punto. De hecho, es cosa de leer las noticias y ver que hay una parte importante tanto del empresariado como de la centro derecha que está empujando por prácticamente que nos quedáramos con la recaudación que tenemos, quizás mejorar un poco el espacio de evasión y elusión, pero con eso no nos va a alcanzar. Entonces, lo que está en discusión hoy día, y como tú dices, a ver, se están cuestionando datos del Fondo Monetario Internacional y la OCDE, que son organismos que se dedican a esto, y no son organismos partidistas. Y como decía antes, el informe que establece los datos que tú estabas diciendo antes, que muestran la diferencia de recaudación nuestra con el resto de los países de esa organización, no fue encargada por este gobierno, fue encargado por un gobierno de signo opuesto. Los datos que está pidiendo hoy día, por ejemplo, leía una noticia en el Mercurio a propósito de ciertos datos que está rebatiendo la Organización de Empresarios, la CPC, y llama la atención porque ahí hay un problema metodológico en lo que están pidiendo. Dicen, ojo que estos datos que compara la OCDE no considera el royalty minero, cuando los datos del royalty están incorporados dentro de la base de datos de OCDE. Uh-huh. Luego hay otros estudios que también tienen ciertos problemas metodológicos y se levantaron hace un tiempo. Entonces, yo creo que acá hay un tema o sea, reflotar nuevamente cuál es la diferencia de recaudación. Cuando todos sabemos que estamos gastando mucha más plata, creo que es tratar de esquivar la discusión. O sea, acá Perfecto. Sí o sí necesitamos más recursos. Perfecto. Los gastos siguen creciendo. Y las recomendaciones para cerrar, profesor, de la OCDE y del FMI respecto a una reforma tributaria que hoy además se está discutiendo, ¿no es cierto?, antes de intentar volver con un proyecto, porque recordemos que el proyecto de la reforma tributaria, al ser rechazado, no puede ser presentado hasta en un año más, y hay un
También hubo críticas de distintos sectores respecto de que se hubiera rechazado la posibilidad de conversarla. Se rechazó en general la idea de legislar y hoy se está avanzando entre distintos sectores para acordar y efectivamente poder avanzar en una discusión que permita en el Congreso poner indicaciones y acercar más los puntos. Las recomendaciones del FMI y de la OCDE respecto de avanzar en la reforma tributaria, ¿qué sectores se incluyen? ¿Dónde se podría efectivamente avanzar en recaudación o aumentar la recaudación? Mira, yo creo que ahí, bueno, esos son justamente los temas que se están discutiendo ahora, pero hay ciertos grados de consenso y que, bueno, el mismo ministro al momento de volver a discutir cuál podría ser una futura tributaria, rayó la cancha. Dijo, mira, necesitamos mayor recaudación, o sea, asegurar la responsabilidad fiscal. Y esa mayor recaudación debe ser progresiva. Y de hecho, en una de las conclusiones que se derivaron de los diálogos tributarios, que se van a dar a conocer pronto, pero que ayer se adelantaron algunas de esas discusiones por parte del gobierno, mostraba que había un acuerdo más o menos en los distintos sectores de la sociedad respecto a que esta tributación debía ser progresiva. ¿Qué quiere decir progresiva? Que no puede venir de IVA, tiene que venir de algún impuesto, puede ser a la renta, puede ser patrimonio, etcétera, que permita que aquellos que van incrementando sus ingresos vayan pagando más impuestos. Hoy día, ¿qué nos muestra nuestro sistema tributario? Que eso no necesariamente se cumple. De hecho, cuando uno analiza el percentil de mayores ingresos, no paga más impuestos que los deciles más pobres. Eso quiere decir que nosotros tenemos un sistema tributario regresivo, y un sistema tributario regresivo tiene problemas en muchas dimensiones, fundamentalmente en términos de que se pierde la legitimidad en el sistema. O sea, la gente empieza a decir, ¿por qué yo voy a pagar impuestos ahora si es que veo que las personas que más tienen no están pagando más impuestos? Claro. Y además, tener sistemas tributarios progresivos también ha mostrado en la literatura que tiene un montón de cosas positivas en términos que hacen más consciente al ciudadano del aporte que está haciendo. Hay un mayor nivel de control y de auditoría de la ciudadanía respecto de cómo se está invirtiendo ese gasto. Y eso hace que también los gobiernos, los representantes, tengan mayores niveles deban dar mayor cuenta de cómo están gastando esos recursos. Perfecto. Tiene muchas características positivas entrar en esa discusión. Entonces, ¿de dónde deben venir hoy día esos recursos en términos de propuestas concretas? Sabemos que el 1% de mayores ingresos está contribuyendo menos, debe hacer una contribución mayor. ¿Con eso va a alcanzar? No necesariamente. Vamos a tener que buscar otras fuentes de financiamiento también. Claro, y ahí vienen los otros mecanismos como de ilusión y evasión, en los que sí también hay un consenso en avanzar al menos en las distintas fuerzas políticas. Muchas gracias, Ricardo Guerrero, director y fundador además del Centro Contribuye, experto en investigación sobre materia de impuestos, además del King's Institute Development. Usted se encuentra en Londres. Le agradecemos su tiempo para conversar de una materia que es polémica, de alta discusión, porque además la experiencia en toda Latinoamérica, y nosotros llegamos a toda Latinoamérica, es distinta, y conocer las realidades de cada país, los detalles, también son importantes, y sobre todo si hay organismos tan relevantes y no necesariamente vinculados al sector político de izquierda, como usted señalaba, como son el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, están empujando esta reforma. Muchas gracias, que se encuentre muy bien. Gracias, Lucía, que esté muy bien.